enfrente para irlo comentando algunos pasajes. Esta es la traducción que, bueno, es la que voy a seguir yo, la versión de Rivera, pero también tengo aquí a la mano la versión de José Gaos del Fondo de Cultura Económica. Si alguien está leyendo esta, también se puede estudiar con esta, no hay problema. Difiere un poco el estilo, como les había dicho, y esta traducción es una traducción que yo recomendaría más para un lector que ya sabe un poco de alemán, sobre todo, y entonces, porque es un poco más literal y tiene como ciertos detalles que yo digo que le hablan más a alguien que tiene cierta noción del texto en alemán, y en cambio la versión de Rivera es relativamente más sencilla de leer, o sea, pierde un poco en precisión con respecto a Gauss, pero es más, pero no pierde el espíritu y es relativamente más fácil de leer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es este preámbulo que aparece al inicio, antes de la introducción, donde aparece esta temática. Lo que dice aquí arriba es lo que está citándose acá. Sí, porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. Sí, cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en la aporía. Y es un pasaje del sofista de Platón. Si no entendemos qué es lo que queremos decir con la expresión ente. Y dice, bueno, Heidegger, tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. ¿Y dónde están mis libros? Aquí está. Antes de que empecemos con alguna confusión, cuando Heidegger utiliza la expresión para referirse al ente, o sea, el ente es algo que es, ¿sí? Así es como presenta la cuestión, es una expresión particular, dice, él utiliza esta expresión, la voy a poner acá, un momentito nada más. O sea, cuando Heidegger, estas son las palabras mágicas de Heidegger, ser se dice así, sein en alemán. Y luego el ente, Heidegger va a utilizar esta palabra, ¿sí? Que es science, que en sentido estricto no es un sustantivo, sino justamente algo que es o ente. Y esta diferencia entre el ser y el ente va a ser como importante en la consideración que va a emprender Heidegger, porque justo, bueno, los puse al revés, ¿no? Más bien debería haber puesto acá, algo que es en el... dice. Sí, o sea, lo que debería haber hecho fue lo siguiente. Primero decimos ser, en alemán se dice sein, y luego va a utilizar la expresión ente en español. En alemán se dice science. Y science quiere decir algo que es, y esto es a lo que nos referimos justo con la palabra ente. Entonces voy a estar utilizando mucho estas dos palabras, ser y ente, y este es el sentido que les tenemos que atribuir, ¿sí? O sea, ser, digamos, es la expresión más general y normalmente vamos a referirnos a ella como lo ontológico, o sea, lo ontológico es lo relativo al ser, y lo óntico es la otra expresión que vamos a utilizar. El ente, ¿sí? Se refiere a cada uno, a cada una de las cosas que decimos o de las que predicamos ser. Es una cosa, alguien podría decir, bueno, pues ¿por qué no dices cosas, por ejemplo? Podría ser, pero es que la palabra cosa tiene como un sentido medio físico, no es tan preciso. No es tan preciso porque el punto de Heidegger no es simplemente que se trate de una cosa. Bueno, de hecho, una cosa, el carácter de cosa es una determinación óntica. O sea, ya estamos dándole un sentido específico al objeto ser o ente. El detalle de Heidegger no es solo referirse a cosas individuales, sino al carácter que tienen esas cosas de ser. Entonces vamos a utilizar la expresión óntico,
para referirse justamente a ese carácter de ser de el ente. Y ente es cualquier cosa, objeto, persona, lo que sea, incluso una idea, un concepto, todas esas, todo eso es un ente en la medida en que se puede predicar la partícula ser de ellos. Pero sobre todo, lo que es interesante es que el ente tiene como un cierto rasgo diferencial que lo distingue de otros entes. De hecho, una cosa que podemos decir que quizás sea importante destacarla es que el ente, ¿sí? El ente admite la pluralidad. Perdón, el ente, ¿sí? Esta noción admite la pluralidad. O sea, hay entes en plural, pero ser no admite la pluralidad con respecto a sí mismo. Pero, insisto, ojo, con respecto a sí mismo, sino que hablamos de la noción de ser justo con respecto a uno, como va a decir Aristóteles en el libro cuarto de Metafísica, que les recordaba yo la semana pasada, cuando Aristóteles dice aquello que se dice de muchas maneras, ¿sí? El final de este pasaje famoso es, pero todas ellas con respecto a la unidad. Entonces, Heidegger ciertamente está presuponiendo una cierta unidad en el sentido de ser. O sea, todos los entes remiten al ser como una cierta unidad. O sea, hay una unidad de esta noción de ser. O sea, no hay muchos seres, hay el ser o lo ser, ¿sí? Das Sein, y die Seiende, o sea, los entes en plural, ¿sí? Una variedad potencialmente infinita de entes donde cada uno de ellos reclama para sí el carácter de ser y sobre todo aquellos que son en cada caso su propio asunto, que no es el caso de la taza. La taza es asunto para mí, pero para ella incluso su propio ser es completamente indiferente. A nosotros mismos como existencias, lo que somos no nos es indiferente, al contrario, en lo que somos se juega todo. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia. Y Heidegger va a destacar justo que el Dasein, ¿sí? O sea, esa dimensión que él va a referirse con esta expresión Dasein, tiene la característica, es decir, el ser ahí, tiene la característica de ser óntico y ontológico. ¿Por qué es óntico-ontológico el Dasein? Vamos a irlo desglosando esto poco a poco, pero conviene tener como una clave aquí, una cierta perspectiva. El Dasein es óntico-ontológico porque es un ente, es decir, admite la pluralidad con respecto al resto de los entes, en cierto modo, pero al mismo tiempo no admite la pluralidad con respecto a sí mismo, como les he dicho hace un momento. Entonces también es ontológico. No admite la pluralidad con respecto a sí mismo porque yo soy yo y no me parezco a nadie. Soy quien soy, de cabo a rabo, y no hay forma de sustituirme. ¿Sí? Entonces sí admita, o sea, desde el punto de vista óntico, se admite la pluralidad porque soy un ente entre el resto de las cosas que pueden decirse que son, pero la manera en la cual me refiero yo a mí mismo en cuanto a lo que soy no es sustituible y en consecuencia no admite ninguna pluralidad ni comparación con respecto a otros entes. Esta es una clave para identificar sin excesivas dificultades, espero, la diferencia entre el carácter óntico y ontológico del Dasein. El Dasein es el ente que es óntico-ontológico, y justo por esta peculiaridad que tiene el Dasein, va a ser el ente que va a constituir el hilo conductor de la explicitación del sentido del ser en general.
O sea, el sentido del ser no lo vamos a buscar en ningún otro lado que no sea el ente. O sea, el ser no es independiente del ente. Lo que hay son entes. Pero ¿a cuál ente vamos a interrogar por su ser? ¿Y cuál ente en esa interrogación nos va a descubrir el sentido del ser? Pues aquel ente que es en cada caso, o que remite en cada caso al ser de una manera tal que no puede sino justo plantearse a sí mismo en forma de una pregunta con respecto a sí. O sea, no vamos a interrogar a otro ente, sino justo aquel que exige para sí mismo ese criterio de no sustitución, de irreductible, ¿cómo se llama?, individuación, y en consecuencia, donde supuestamente, piensa Heidegger, es manifiesto el carácter de ser y no simplemente su carácter de mero ente sustituible. A ver, aquí tenemos una primera pregunta. Estaríamos entendiendo entonces que cada que se menciona en el texto óntico remite a las características del ente. ¿Es correcto? Y sobre todo a las características del ente en cuanto a objeto de eventual sustitución. Dice, mientras que lo ontológico viene a ser lo relativo, sí, ciertamente lo relativo al ser mismo, pero que, aquí es lo que quiero que pongamos muchísima atención, al ser mismo que es en cada caso, o sea, la existencia. Yo sé que, y de esto se trata el libro, la pregunta por el sentido del ser no se pone de manifiesto de manera inmediata. De hecho, o sea, vamos, no admite, la pregunta por el sentido del ser no admite ser ni siquiera planteada en términos de qué es el ser. Porque al preguntar qué es el ser, así como está sugiriendo Diego en su pregunta, supondríamos que el ser tiene algo así como características del ente. No, a ver, espérate. O sea, el ente ya es, con tales y cuales características. Pero si yo pregunto, yo puedo preguntar qué es este ente, ok, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar las notas esenciales constitutivas de ese ente. Pero cuando yo me refiero al ser, lo que me refiero es más bien a una dimensión que está presupuesta en la comprensión de esas notas características de cualquier ente. A esto se va a referir más adelante en el texto, en estos mismos encuadre de los 6 primeros parágrafos, cuando Heidegger hable de la primacía ontológica de la investigación sobre cualquier investigación de carácter óntico, es decir, de las ciencias que se ocupan de los entes con respecto a ciertas características. El mismo libro Gama de Metafísica, el libro cuarto de Metafísica, justamente empieza así. Dice Aristóteles, tiene que haber una ciencia que no se ocupe del ente en tanto que matemático, en tanto que sensible o en tanto que tal o cual característica, sino, dice Aristóteles, que se ocupe del ente en tanto que ente. Y esa es la pregunta que Heidegger está tratando de relanzar. ¿Qué es aquello que es en tanto que es? Preguntaban los antiguos. O sea, ¿cuál es el sentido del ser? Aristóteles y Platón ya habían dado cierta clave. Cuando empieza el texto diciendo vamos a retornar un poco a nuestro texto. Cuando empieza el texto, remitiendo a esto de que la pregunta ha caído en el olvido, dice, hoy la pregunta ha caído en el olvido, aunque nuestro tiempo se atribuye al progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, no nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una gigantomaquia peritesousias. Dice aquí, una lucha de gigantes en torno a la entidad. Justo la discusión, la vuelta de la discusión de qué es aquello que es en tanto que es. Heidegger su punto es que esta noción de usía, como también ya les mencioné un poco la clase anterior, esta noción de usía, de entidad, en realidad es justo uno de los sentidos, de acuerdo con Aristóteles, el principal en el que se dice algo que es. Pero Aristóteles ya nos había exhibido una pauta, y la pauta es que la aclaración del ente en cuanto tal no es independiente de la pregunta por su sentido,
porque Aristóteles mismo nos está diciendo, aquello que es se dice de muchas maneras, se dice, y ese se dice nos va a dar una clave fundamental que es precisamente perdón, la que constituye el horizonte de la indagación ontológica de Heidegger, que es aquella que se refiere precisamente a la noción de logos. Vamos a ver la próxima semana que estudiemos el parágrafo 7, el análisis que va a hacer Heidegger de este concepto, que no, Heidegger cree que no debería ser traducido inmediatamente como ratio o como razón, sino fundamentalmente como ese carácter de referirse a y hablar de. Recordemos que Aristóteles también, una de las definiciones que dio del hombre es precisamente el animal dotado de logos, el animal que habla. A Heidegger no le encantan estas definiciones de humanidad porque piensa que precisamente son, o sea, conducen a equívocos. Pero cuando Aristóteles se refiere al hombre como el animal que habla, la traducción literal, la traducción, digamos, tradicional de esta expresión es que es el animal racional. Y Heidegger dice, no, no, espera, es que, o sea, Aristóteles lo que dice es el animal dotado de logos, el animal que tiene este carácter de que habla, de que se refiere a las cosas y se refiere a sí mismo a través del lenguaje y que en esa referencia incluye una cierta comprensión de sí mismo y de las cosas a las que se refiere a través del lenguaje. Y si ponemos un poco de más atención, justo la forma en la cual se refiere a sí mismo y a las cosas a través del lenguaje no prescinde justo de cierta comprensión en torno a la naturaleza del ser, porque cuando mentamos cosas, asumimos que son de cierta y determinada manera. Y cuando nos referimos a nosotros mismos, tal es así que decimos, hola, yo soy Ignacio, él es Roque, te lo presento, mira, aquí está con nosotros. O sea, soy. Entonces, todo el tiempo vivimos en una cierta comprensión previa acerca del ser, tan es así que lo usamos en el lenguaje, o sea, justo en el recurso a través por el cual nos referimos a las cosas y damos cuenta de ellas, y damos cuenta de ellas, eh, y esa comprensión nos o le otorga, según Heidegger, al ente que en cada caso somos nosotros mismos, cierta prioridad en la investigación sobre cualquier otro ente, porque es el único ente donde tiene lugar justo esta distinción más nítida entre ser y ente, en primer lugar, y sobre todo porque es el ente que en cada caso, a cada momento, exhibe el ser de una forma concreta e irreductible a cualquier forma de iteración o de generalidad. Precisamente una de los aspectos que Heidegger va a tratar de desplazar de la cuestión de la mano de una tópica aristotélica es que el ser no es simplemente un género. O sea, si el ser es el género supremo que agrupa todas las cosas que son, no funciona como un género porque técnicamente es un agrupamiento indiferenciado. No dice nada acerca de nada, decir que simplemente son. Entonces, no es por el lado del concepto que tenemos que explicar la naturaleza del ser o el sentido del ser, sino por el lado de nuestra comprensión del ser y sobre todo del lado de lo que está en juego cuando ser no mienta algo sustituible, sino justo aquello que es irrepetible, aquello que es que quiere justo el carácter de un evento, de un acontecimiento. Vamos a, y bueno, en consecuencia, que guarda cierta relación con el tiempo y la temporalidad que no es la que guardan el resto de las cosas, particularmente los conceptos. El concepto de tasa sirve para cualquier tasa en cualquier momento, pero la referencia a mí mismo, aunque mantiene cierta unidad a lo largo del tiempo, se refiere a un horizonte temporal finito y definido, que es justo el tiempo de mi vida. Vamos a ver justo, esto lo voy a mencionar muy al inicio del texto, Heidegger plantea como diríamos, el programa de su investigación y dice, la elaboración concreta de esta pregunta, la pregunta que interroga por el sentido del ser, es el propósito del presente tratado, Ser y Tiempo. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para la comprensión
el ser en general es su meta provisional. Y eso es lo que va a tratar de aclarar. Entonces, hay dos razones. La que va a poner de forma más explícita en esta primera etapa de la obra, eh, por entornos, o sea, digo, dos razones por las cuales el Dasein humano tiene una prioridad. La primera es justo que es el ente que es manifiesto para sí mismo con respecto a su ser, con respecto a su ser, no tiene que andarse buscando en otra parte, eso es lo ónticamente más próximo, aunque al mismo tiempo es una pregunta para sí mismo y por tanto es ontológicamente más lejano para sí mismo porque se está buscando. Y el otro elemento es que la existencia humana transcurre en el tiempo y no solamente transcurre en el tiempo, sino que ella misma de alguna manera es tiempo, exhibe una forma de temporalidad que funda cualquier comprensión temporal en general y que es constitutiva de su propia existencia. Entonces, bueno, vamos solo a repasar creo que es claro, digamos, en general esta distinción preliminar entre óntico y ontológico. Vamos simplemente a repasar lo que Heidegger se refiere como los cuatro prejuicios en torno al ser. El primer prejuicio es la idea de que el ser es lo más general. Heidegger va a plantear la cuestión, el ser como el concepto más universal, sobrepasa al género y la especie, y en consecuencia se trata de un trascendental. Esa es un poco historia de la filosofía, ¿no? Frente a la multiplicidad de los conceptos genéricos equiditativos. Perdón. Bueno,